José no puede resistir más. El amor de Dios nace en su corazón y vence al odio. Gracias por quedarte una vez más con nosotros. Estábamos en la historia de José. José tenía un sueño, Dios tenía un propósito para él. Y para cumplir ese propósito y para alcanzar ese sueño, José tenía que pasar 3 tests. Si te acordás, la vez pasada vimos el primer test, que fue su pureza sexual. El pasar ese test implicó que él esté preso. Y ahora vamos a referirnos a este segundo test de José. Cuando estuvo preso, le pasó lo mismo que en la casa de Potifar. Empezó a bendecir, empezó su presencia a ser de mucha utilidad para la cárcel. Y tenía 2 compañeros, y estos 2 compañeros tuvieron 2 sueños. Uno de los sueños, te invito a que leas la historia, yo estoy relatando simplemente para ir al punto. Tuvieron 2 sueños. Uno de los sueños interpretados por José era de que iba a morir. Y la segunda persona que soñó el otro sueño era que en un tiempo determinado iba a volver a estar con el faraón. José le dice a esta persona, le dice: acordate de mí, que yo interpreto sueños. Y desde ese momento que se cumple la interpretación de José, de que este amigo muere y que este otro vuelve a Faraón, pasan 2 años, hasta que esta persona se acuerda de lo que había hecho José por él. ¿Y por qué se acuerda? Porque el faraón, el rey de Egipto, Egipto era la nación más importante del mundo en ese tiempo, tuvo 2 sueños. Y esos 2 sueños le generaban mucha angustia al faraón. Y el faraón lo que hizo fue llamar a todos sus brujos, a todos sus sabios, y los convocó y les contó de ese sueño. Pero nadie tenía una palabra concreta, una interpretación fiel de lo que significaban estos sueños. Y entonces el copero se acuerda de que José era interpretador de sueños. Y entonces le dice que está José. Lo mandan a llamar y José interpreta el sueño. Al interpretar el sueño, interpreta que vienen 7 años de ganancia, 7 años de bendición económica, 7 años de prosperidad económica para el imperio y 7 años de sequía, 7 años de destrucción. Y entonces José dice y le dice al faraón, y dice ahí en el palacio, le dice que lo que tienen que hacer es acumular en esos 7 años de ganancia y de prosperidad para los 7 años de sequía. Y dice la historia que pasaron 23 años, ¿sí?, hasta que José se hizo gobernador de Egipto. A los 17 años tuvo el sueño de lo que Dios quería para su vida. A los 30 años fue cuando el faraón dijo: este hombre es sabio, este hombre tiene que venir conmigo, lo voy a poner como gobernador. A los 30 años José empieza a ser gobernador y a administrar esta estrategia que Dios le había dado y que Dios le había ayudado a interpretar a través de los sueños del faraón. Y ahí empieza José a administrar todo este dinero. Pero como habíamos escuchado antes, la historia era trágica: 7 años de sequía. Y los 7 años de sequía alcanza a todo el mundo conocido de ese momento, incluso a Jacob y a sus hijos, al papá de José y a los hermanos de José. Y alcanza la sequía de tal manera que Jacob manda a los hermanos de José a asistir y a ir a Egipto. Ahora imagínate, 23 años pasaron desde que José había sido vendido como esclavo. 23 años de José donde había un montón de preguntas. ¿Los volveré a ver a mis hermanos? ¿Los volveré a ver a Jacob? Me pregunto, 23 años de dolor, 23 años de albergar odio, ira a José. Sus hermanos los habían vendido, lo habían basureado, lo habían pisoteado. Imagínate cuando José, vestido como egipcio, hablando como egipcio, viviendo en Egipto, ve a sus hermanos que lo habían vendido por odio y por envidia.
¿Sabes cuál fue el segundo test que José tuvo que pasar para alcanzar el sueño? El odio. Déjame decirte algo, el odio es una emoción negativa que destruye tu vida, que te destruye desde adentro, que capaz no lo manifestás, pero te destruye desde adentro. El odio lo único que te dice es no lo hables, no lo llames, cortale la comunicación. Ahora José, teniendo este odio en su corazón, no pudiendo ver a sus hermanos, hace toda una estrategia, ahí lo vas a leer en el relato, no quiero perderme en esto, pero hace toda una vuelta, ahí tienes un hermano menor, no lo tenés, los pone presos, después le hace una trampa, bueno, toda la historia que vos vas a leer. Ahora, José tenía este odio por un hecho concreto específico en su pasado, que tenía razón. Quiero decirte, tenía razón. Los hermanos lo habían vendido, lo habían alejado de su tierra, de su padre, de su madre. Tenía razón en tener odio. Y José empieza a luchar con su odio y empieza a luchar con esta realidad y con el hecho de que sus hermanos vuelven. ¿Y sabés qué pasa? Después de un tiempo, José no puede resistir más. El amor de Dios nace en su corazón y vence al odio, de tal manera que un día los hace irse a todos sus esclavos, a todos los que estaban en la casa, y se queda a solas con sus hermanos. ¿Y sabés qué hace José? Imagínate esa situación. Se saca todo el maquillaje, se saca todo lo que tenía referenciado a los egipcios y le dice a sus hermanos: soy José, al que ustedes vendieron. José perdona. José restaura la relación. El odio lo podría haber llevado como gobernador, como el segundo en autoridad en Egipcio, los podría haber llevado a matar a sus hermanos, a encarcelar para toda la vida. Nadie conocía a José, nadie conocía la historia de José, imagínate. Pero él decidió un camino distinto, él decidió el camino del perdón, de la restauración. Quiero decirte, este segundo test lo pasamos todos, todos. Lo habrás pasado, lo estás pasando o lo pasarás en el futuro. No dejes que el odio se te instale en tu corazón. No permitas que el odio sea tu consejero. Aferrate al amor de Dios. Perdoná a la persona que te haya hecho mal. Perdoná al grupo de amigos que te haya hecho mal. Porque el perdón es restaurador. Y quiero, antes de despedirme e ir al tercer test, quisiera que vos pienses en esto. El perdón no avala al que hizo el hecho. No, el perdón no dice hiciste bien. No, el perdón tiene que ver con vos. El perdón tiene que ver con una decisión. El perdón tiene que decir esto: no voy a dejar que este hecho, que esta situación que me lastimó, me siga dominando. Y cuando vos perdonás en una decisión concreta, específica, ¿sabés lo que pasa con la herida? ¿Sabés lo que pasa con la persona? Vos te restaurás y tu corazón se llena del amor de Dios. Sé que seguramente estarás pasando alguna situación difícil. El mejor consejo, que es en el momento que vos lo quieras hacer, puedas perdonar para soltarte de esa situación, para soltarte de esa persona y vivas tu vida en libertad, así como hizo José. Gracias por escuchar, que Dios te bendiga, nos vemos la próxima.